Bienvenidos a esta nueva clase. Mi nombre es Luis Romero y junto a José, mi socio, estamos dando una formación intensiva a nuestro querido Manu y en este caso vamos a proceder con la clase de la estructura de la llamada. Vamos a dar por fin luz y visibilidad a esa estructura que nos ha hecho facturar tanto a nosotros como a todos nuestros alumnos y a todo el equipo más de 4 millones de euros para nuestros clientes. Así que vamos a comenzar en esta clase dando visión, Manu, a lo que es una correcta estructura de llamada. Obviamente, nosotros estamos al final 100% en contra de parecer un robot y que tengamos un guión, por así decirlo, preestablecido, pero sí es importante el mantener un orden dentro de la llamada. ¿Por qué? Porque en el caso contrario, lo que vamos a dar pie y dar lugar, sobre todo de cara al cliente, es que se pierda, que nos empecemos a ir por las ramas, que empecemos a ir por aquí, por allá, y el cliente pierde un poco la noción del objetivo principal de la llamada. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Teniendo, por así decirlo, una estructura clara, correcta, sencilla y sobre todo dinámica. Y que tenga, porque al final esta estructura no me la he inventado yo, no es algo que me haya despertado por la mañana y haya dicho, oye, esta es la estructura de la llamada perfecta. Es una estructura que está pensada sobre todo a nivel psicológico, que te hace atravesar a la persona con la que estamos interactuando, en este caso el cliente, le hace atravesar por una serie de fases que tiende a aumentar la probabilidad luego al final de que esa venta sea ejecutada, ¿vale? Y ahora te voy a explicar cuál es ese paso a paso. En primer lugar, Manu, esto es algo importantísimo, sobre todo yo soy de los que piensan muy como Darwin en su día de que o te adaptas o te extingues. Y hoy en día es una realidad que vivimos sobre todo en una sociedad donde la primera impresión es lo más importante. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar una llamada de ventas? ¿Cuál sería ese primer paso dentro de la estructura? Lo que sería romper el hielo. La primera impresión, que estemos bien vestidos, que estemos con una imagen buena y sobre todo, que esto es lo más importante, que la energía que le transmitamos al cliente en primera instancia sea la correcta. ¿Por qué? Porque este es el primer paso donde vamos a crear esa confianza con el cliente. Y la venta, al final, lo más importante y el factor principal que tiene que existir para que se produzca es la confianza. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer paso es súper importante la primera impresión y aquí es donde vamos a empezar a romper y a empezar a crear ese contacto, esa energía y ese aura dentro de la llamada, donde el cliente empiece a coger esa confianza con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Empezando a preguntarle, oye, ¿y dónde eres? ¿Qué tal? Soy de Madrid. Genial. Intenta, digamos, empatizar un poco. Oye, pues estuve el fin de pasado en Madrid, que sea siempre verdad, obviamente no estamos aquí para mentir, pero sobre todo que el cliente sienta un poco esa empatía, ¿vale? Que es uno de los principios principales de lo que es la psicología de la venta. Segunda parte de la estructura, segunda fase, es importante lo que sería la creación del marco, ¿vale? Aquí sí que es verdad que nos gusta mucho el angular esta parte, donde lo que vamos a hacer es crear esa autoridad y establecer un poco los tiempos con un tridente. Un famoso tridente que nosotros denominamos así porque está compuesto por 3 claves principales, que sería en primer lugar agradecer. Manu, la gratitud al cliente, a las personas, nos encanta. El que nos den las gracias, sentirnos agradecidos, es una muestra de gratitud a la persona que sigue hilando, por así decirlo, esa estadía de confianza con el cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agradecer, ¿de acuerdo? El segundo punto, a la gente no le gusta hablar con desconocidos. Entonces, la persona que tenemos enfrente o que tenemos al otro lado de la pantalla no nos conoce. Tenemos que presentarnos. ¿Quién soy? ¿Con quién estás hablando? Seguimos manteniendo, como ves, ese ámbito de confianza. Porque al final yo voy a estar mucho más a gusto sabiendo que estoy hablando con Manu, que Manu tiene 24 años, viene de Jerez, ha estudiado esto, lo otro, su familia. Es mucho más personal que decir, oye, pues estoy hablando con una persona que no conozco. Me quita esa parte de confianza. Y el tercer punto de este famoso tridente sería la intención, ¿vale? ¿Cuál es la intención de esta llamada? ¿Por qué estás aquí, Manu? ¿Por qué nos hemos encontrado en esta llamada? Al final, cuando tú le das esa visibilidad a la persona, le vas a dar mucha tranquilidad. Oye, yo soy Manu, me dedico a esto, tal, trabajo aquí en este equipo y el motivo de esta llamada es el objetivo principal. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero, oye Manu, lo primero de todo, agradecerte por tu tiempo, ¿vale? Agradecerte porque estés aquí en esta llamada. Mi nombre es Luis Romero, soy el encargado del equipo de admisión de mi cliente y me encargo en concreto de este tipo de llamadas, donde el objetivo principal es simplemente, bueno, siempre hacerlo fácil a la persona, ¿no? Simplemente conocerte un poco más, saber un poco más quién eres, a qué te dedicas y cómo llegas hasta aquí y ver, oye, si finalmente podríamos ayudarte. Si es así,
pues sería muy sencillo para todos nosotros darte visibilidad de los próximos pasos y demás, ¿vale? En este punto ya ha quedado claro quién es la autoridad, que eres tú, quién marca un poco los timings, los próximos pasos y sobre todo le has dado claridad y visibilidad del motivo principal de esta llamada y lo importante que sería, por así decirlo, el tomar una decisión en esta llamada, ¿de acuerdo? Ahora te voy a explicar un punto muy interesante que permanece a lo largo de toda esta estructura, que es irnos quitando objeciones. ¿Verdad que has escuchado hablar de las objeciones, que es un poco el miedo que tiene todo el mundo? Pues gracias a esta estructura vamos a ser capaces de aumentar mucho la probabilidad dentro de la llamada de llegar al cierre sin objeciones. Fase número 3. Personalmente, para mí, la fase más importante de la llamada, porque es donde realmente vamos a ser capaces de conocer a la persona que tenemos enfrente. Y cuando tú eres capaz de conocer a la persona que tienes enfrente, va a ser mucho más sencillo darle una visibilidad correcta acerca de lo que necesita. Pues si no sabes quién es el cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, va a ser muy difícil y va a quedar muy robótico que tú le quieras vender algo. ¿De acuerdo? Fase 3. Fase de cualificación. ¿Vale? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me la dijo una vez un mentor, y es que no es mejor vendedor el que más habla, sino el que mejores preguntas hace. ¿De acuerdo? Entonces, en esta fase, el objetivo principal, Manu, es que preguntes, que descubras al cliente y diráis, oye, pero Luis, ¿qué preguntas le hago? ¿No? ¿Qué qué información quiero sacar? Hay infinidad de preguntas, cada closer, cada comercial tiene las suyas. Yo te voy a decir las 5 principales que tienen que estar 100% en esta fase, por la información que te va a dar. La primera de todas, Manu, preguntarle al cliente qué es y cómo ha llegado, cuál ha sido el motivo que le ha hecho llegar a este nicho, lo que tú estás vendiendo. Imagínate que estás vendiendo vamos a poner el ejemplo de una formación en inversión. Oye, Manu, ¿qué es exactamente lo que te ha, digamos, hecho llegar un poco a descubrir el mundo de la inversión? Aquí, y esto presta mucha atención, pero aquí ya te está diciendo qué es un poco su primer dolor. Vale, pues he llegado a este sector simplemente descubriendo y pudiendo ver la posibilidad de aumentar, oye, otra fuente de ingresos, crear otra manera de remuneración. Ya te está diciendo un poco una información muy válida que tú vas a poder usar a posteriori. Segunda pregunta, ¿qué es? La primera es cómo has llegado hasta aquí. Y la segunda, ¿qué es lo que más te llama la atención del sector de la inversión, del producto que estás vendiendo, del marketing digital, del crecimiento en redes sociales? ¿Qué es eso que más te llama la atención? Aquí lo que te va a decir tal cual, Manu, es qué es lo que viene buscando. Vale, pues si tú me dices, oye, ¿qué es lo que más te llama la atención del sector de las ventas? Pues yo te respondería, pues la libertad que me da, el poder trabajar desde casa, el poder remunerar mucho más que estando en un trabajo tradicional. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Manu, te estoy diciendo exactamente lo que yo quiero adquirir. Y si tú tienes esta información, luego te va a ser mucho más sencillo el darle la visibilidad, dármela a mí, de, oye, pues un poco cuál sería el producto que tú estás vendiendo y cómo ese producto me da a mí lo que vengo buscando. Es reducir toda la parte de la venta a lo sencillo, a lo simple, ¿vale? ¿Y cómo lo descubrimos? Preguntando. Tercera pregunta, Manu. Tenemos qué es cómo ha descubierto el sector, qué es lo que más la atención le ha llamado. Le vamos a preguntar acerca de su experiencia, ¿vale? Oye, Luis, ¿qué experiencia? ¿Me podrías comentar un poco así de manera breve qué experiencia tienes dentro del sector de la inversión? Aquí lo que te va a descubrir es otro dolor, el segundo dolor que tiene, que principalmente si está aquí es por algo, ¿vale? Pues si todo fuese perfecto y todo le fuese bien, pues obviamente no estaríamos en esta llamada. Entonces aquí vas a seguir descubriendo un poco, vale, pues mi experiencia, la verdad es que el mundo de la inversión, en el 99% de las veces, la gente te va a decir que ha sido mala, ¿vale? ¿Por qué? Pues al final te tienes que formar mucho, es mucha experiencia, mucho tiempo. Entonces, en el 99% de los casos será, pues oye, pues la verdad que he perdido dinero, no me ha ido tan bien, me he sentido un poco solo, ¿no? Aquí sigues descubriendo, estamos poniendo un caso práctico para que se vea tangible, pero lo que buscas en esta pregunta es seguir descubriendo las necesidades del cliente, que es otro de los pilares fundamentales de la psicología de la venta. Si tú sabes las necesidades, te va a ser mucho más fácil darle la visibilidad para cubrirlas. Tienes la necesidad, oye, ¿la puedo cubrir? Sí. Pum, match, venta. Le puedes ayudar al cliente.
Esa sería, por así decirlo, la tercera pregunta, ¿vale? ¿Cuáles han sido o cuál ha sido su experiencia? Siguiente pregunta, ya tienes un poco el dolor, otro dolor más, otra necesidad más. La siguiente pregunta, Manu, sería, en este caso, preguntarle y sobre todo sacar la información del cliente de qué es lo que te gustaría conseguir y va asociado un poco al nicho, a lo que estás vendiendo. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir en nuestro caso, que estamos hablando del sector de la inversión, en el mundo de la inversión? ¿Vale? ¿Qué es lo que vienes buscando? Aquí te lo dice otra vez de forma clara. Oye, Manu, pues como te comentaba antes, a mí lo que más me gustaría, lo que más veo, un poco de la gente que estoy viendo en redes y demás, es el hecho de, oye, poder quizá no dedicarme a ello, pero sí sacar una nueva fuente de ingresos que me permita pasar más tiempo con mi familia. ¿Vale? Aquí sigues cerciorando y el cliente se sigue mentalizando de que realmente ya lo que, si te fijas de manera indirecta, que es lo que te comentaba antes, ya el cliente sabe lo que quiere, sabe por qué está aquí, sabe lo que quiere conseguir y solo necesita escuchar que tú se lo puedes dar, que tú le puedes ayudar. ¿Vale? Porque ya tienes toda la información. Tienes toda la información de crear ese deseo en el cliente, sacarle todas las necesidades y simplemente lo único que necesita es cómo se lo vas a cubrir tú. Gracias a esto, Manu, hemos facturado, ya lo sabes, 4 millones de euros con un poco siguiendo esta primera parte inicial. Y como ves, lo que hace es que el cliente entienda, cree ese deseo, dé visibilidad de su necesidad y nosotros ahora se la vamos a cubrir. ¿Cuál es la quinta pregunta? Antes de seguir hacia adelante. Con esta quinta pregunta, lo que nos vamos a quitar es una de las objeciones principales que suele haber, que es la competencia, ¿vale? La quinta pregunta, y es una pregunta muy importante, es ya dar por supuesto de por qué has elegido confiar en nuestro cliente. Oye, en fulanito. Oye, Manu, ¿y qué es lo que te ha hecho confiar en menganito, en el cliente, en el producto que estemos vendiendo, ¿no? Aquí lo que le das por sentado, y te puedo asegurar que en el 100% de las veces nunca me han echado para atrás de decir, joder, yo todavía no, siempre se da por sentado y el cliente sigue con ello, pues si está ahí en esa llamada también es por algo. Entonces, cuando tú das por sentado y das un poco por asegurado que porque ha confiado, porque ha elegido confiar en, me lo invento, en fulanito Romero, ya el cliente te va a dar el motivo de por qué no necesita la competencia, porque él ya ha hecho su research, ya ha hecho su elección y está en esa llamada por algo, ¿vale? Es una manera excelente de que luego, cuando lleguen las objeciones, te quites por completo el, oye, pues lo tendría que ver con la competencia. No hay competencia ya. Me has confirmado y te has confirmado a ti, sobre todo por eso se dice mucho lo de que el mejor vendedor es el que mejores preguntas hace, porque ya te has confirmado tú mismo por qué quieres elegir a mi cliente y no a otro, no a la competencia. Cuarto punto, el famoso punto y aparte, ¿vale? Un checkpoint. Una vez terminemos la fase de cualificación, es importantísimo que nosotros mantengamos esa autoridad, que el cliente siga entendiendo que eres tú el que en todo momento tiene el control, el que tiene, digamos, la autoridad en la llamada. ¿Por qué? Porque esto sigue denotando confianza. Entonces, si te fijas, como la confianza es el factor principal de la venta, vamos a hacer en puntos estratégicos que siempre se mantenga ese hilo de confianza. Entonces, un punto y aparte, correcto, un checkpoint, se puede hacer adaptado obviamente al lenguaje de cada uno, pero sería, oye Manu, muchísimas gracias por darme esa visibilidad y responder a todas las preguntas. Voy a proceder a compartirte pantalla, enseñarte un poco el programa por dentro para que lo podamos ver juntos. Ya estás haciendo una transición al punto número 5, ¿vale? Que es otro de los puntos clave en lo que sería la estructura de llamada de ventas, que sería nada más y nada menos la explicación del producto. ¿Por qué digo que es otro de los puntos clave? Porque el factor diferencial de que esta fase de la llamada vaya bien y tú seas capaz de dar la visibilidad correcta al cliente de exactamente lo que necesita, lo que ha venido buscando, está aquí, ¿vale? Un error muy común, Manu, es ser un robot. Que esta fase de la llamada siempre sea la misma. Por eso digo que no hay que tener un guión ni quedarnos con que la estructura de la llamada es un guión. Imposible. La clave principal para que una llamada salga bien es que este punto esté adaptado a la persona con la que estás hablando. Es decir, por poner un ejemplo un poco más tangible, si la persona
viene buscando, o tú, digamos, estás vendiendo un producto de inversión, ¿vale? Donde la persona te ha dicho, oye, pues la experiencia que he tenido ha sido un poco mala, es un camino muy solitario, que lo sabemos todos, el mundo del trading, inversión y demás, y lo que vengo buscando, oye, es un acompañamiento, que puedan estar un poco más conmigo, que me supervisen un poco más. Tú aquí, en el punto 5, que es lo que hace el 100% de las personas, tú le vas a vender la parte teórica, formación y demás. ¿Qué es lo que te ha dicho previamente? Que quiere algo un poco más cercano. Entonces, lo que le tienes que dar visibilidad en este punto, obviamente si lo tienes, nunca vamos a mentir, bajo ningún concepto, siempre tiene que ser una venta honesta, es el hecho de decirle, vale, Manu, el programa tiene dos partes, ¿vale? Tenemos la parte, digamos, teórica, ¿vale? Donde obviamente mostramos y enseñamos todas las bases para que tengas una solidez a la hora de poder desenvolverte en el sector, poder, digamos, tener un contexto y unas nociones sólidas para que no cometas errores y demás, pero, Manu, la parte más importante es el hecho de que contamos con una comunidad donde te vas a poder, digamos, nutrir con diferentes compañeros, vas a tener un mentor asociado a tu nombre, ¿vale? Que te va a estar dando soporte a lo largo de todo el programa. Y aquí, bueno, si te fijas, ¿qué es lo que he hecho? Cubrir la necesidad del cliente. Entonces, si tú ya escuchas por mi parte que yo te estoy cubriendo la necesidad que tú mismo has dicho hace 30 segundos, realmente en tu cabeza, a nivel psicológico, se produce ese match. Oye, vengo buscando esto, esta es mi necesidad, y coño, este tío me la ha cubierto, ¿sabes? Me ha dado la solución y me ha explicado cómo lo vamos a hacer. Por eso es muy importante, y esta es la clave diferencial en una llamada de ventas, de que en la fase 5, cuando pasamos a explicar y a dar visibilidad del producto o servicio que estamos vendiendo, sea adaptado a las necesidades del cliente que descubrimos en la fase de cualificación. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Punto número 6. Resolución de dudas. Es otro aspecto muy importante que muchas veces pasamos por alto, pero es imprescindible que en este punto, después de explicar y dar visibilidad de todo el producto, todas las dudas queden resueltas, ¿vale? Que no salgan dudas a posteriori y luego cuando ejecutamos el cierre y demás, que todas las dudas queden resueltas en este punto. Terminamos la explicación. Oye, Manu, ¿tienes alguna duda que podamos comentar? Sí. Hasta que no se termina de resolver la duda, no se pasa a la siguiente. Oye, Manu, ¿tienes alguna duda más? ¿Algo que te quede pendiente? No. Genial. Es en este momento donde podríamos, por así decirlo, pasar al siguiente punto, a la ejecución del cierre, pero siempre habiéndote cerciorado de que no quedan más preguntas, ¿de acuerdo? Que no quedan dudas, que el cliente tiene toda la visibilidad que necesita, porque si hay dudas es porque ha faltado algo, que el cliente todavía tiene alguna duda que le pueda suponer un problema o una objeción. Entonces, si la podemos resolver aquí, antes de entrar a la ejecución de lo que sería el cierre, es importantísimo. Una vez todas las dudas están resueltas, pasaríamos al punto 7. Y aquí sí que es verdad que nosotros aplicamos un factor muy importante, ¿vale? Me gustaría que te quedases, Manu, con lo siguiente, y es que al final una llamada de ventas, para que sea ejecutada de manera correcta, cuantos más síes vas recolectando por el camino, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, entre el punto 6 y el punto 7, hacemos el último checkpoint, ¿vale? Que en este último checkpoint lo que nos vamos a cerciorar es de que el cliente realmente, una vez ya, oye, le hemos conocido, sabemos sus necesidades, hemos empatizado con él, el cliente tiene toda la visibilidad de cómo funciona nuestro producto, nuestro servicio, el programa, hemos resuelto todas sus dudas. Aquí nos vamos a cerciorar de que el cliente realmente quiere adquirir nuestro producto o servicio porque entiende que es un poco el punto diferencial que le puede ayudar a conseguir lo que ha venido buscando. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Vale? Esto es muy importante y marca una diferencia entre que se ejecute el cierre o no. Lo que le vamos a decir al cliente es, genial, Manu, oye, me alegro de que todas las dudas hayan quedado resueltas y antes de comentarte un poco las diferentes vías de cara a acceder a nuestro programa, me gustaría confirmarte que la verdad todo lo que hemos estado hablando y le sacas la información para que denote, que esto es otro de los puntos clave de persuasión, denote que la has estado escuchando, que te has estado involucrando acerca de la información que él te está diciendo, que le digas, Manu, todo lo que me has comentado aquí, que me has dicho que querías un poco, pues oye, el descubrir una fuente de remuneración nueva, que te dé más libertad, que puedas pasar más tiempo con tu familia, que tengas
X, lo que estés vendiendo, ¿vale? Y lo que él te haya dicho. ¿Y qué hemos visto? Que obviamente en nuestro programa te podríamos ayudar sin ningún tipo de problema, confirmando la visibilidad y que realmente eres capaz de cubrirle con tu producto o servicio esa necesidad que él tiene. Le dices, por mi parte, Manu, que sepas, obviamente hilando con la coherencia de la llamada, que sepas que por nuestra parte a nosotros nos encantaría contar con un perfil como el tuyo dentro de nuestro equipo. Y me gustaría saber si a ti también te gustaría pertenecer a nuestro programa, la comunidad, el nombre, ¿vale? Que sea algo sólido. Aquí, el 99,9% de las veces, el cliente te va a decir que sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque le has descubierto las necesidades, le has dado la visibilidad de cómo vas a cubrir esas necesidades, le has resuelto todas las dudas, el cliente, ¿cómo te va a decir que no? Obviamente aquí, al final, el 99,999% de las veces te va a decir que sí, y si te dice que no, es por algo externo, alguna duda que queda pendiente. Entonces, ya aquí le has confirmado al cliente y, sobre todo, el cliente ha sentado a sí mismo que sí que quiere acceder, adquirir tu producto o servicio. Esto es muy importante porque sabemos que si no lo adquiere, la única cosa que falta, entre comillas, para que se ejecute el cierre es el precio. Y hay un sinfín de maneras de cómo rebatir la objeción del precio, que veremos más adelante. Entonces, hemos reducido todas las posibilidades de objeciones al precio, prácticamente, que esto es muy importante, ¿vale? Ejecución del cierre, punto número 7. Aquí hay una clave principal, que es que en el cierre no se duda, ¿de acuerdo? Cuando tú dudas a la hora de decir un precio, de decir las maneras y métodos de adquirir ese producto o servicio, lo que le vas a transferir al cliente es desconfianza. Y si tú no confías en ello, ¿cómo le vas a incentivar a que el cliente sí que confíe en ello? Entonces, aquí, sólido. Tampoco se negocia. Aquí no hay que discutir ni negociar el precio. ¿Por qué? Porque tú todo el valor se lo has dado de manera previa. Es un error muy común llegar a la ejecución del cierre, decirle al cliente el valor que, digamos, tiene el producto o servicio y justificar ese valor. Porque al cliente le ves una cara rara o tal, no, pero es que vale esto porque... No, aquí no se justifica el precio. ¿Por qué? Porque el precio tiene que venir, el valor tiene que venir justificado de antes. Por eso digo que esta estructura lo que te va haciendo es limpiar, por así decirlo, todas las objeciones, o el mayor porcentaje de objeciones que puede tener una persona a la hora de realizar una llamada de ventas. ¿De acuerdo? Es imprescindible que una vez llegamos al cierre seamos contundentes, estemos tranquilos, no nos pongamos nerviosos y no tengamos dudas, porque a la mínima que el cliente te detecta una duda, le vas a generar esa desconfianza. Y si perdemos la confianza, evidentemente perdemos la venta. Una de las técnicas, ¿vale?, principales a la hora de ejecutar un cierre es dar dos opciones, ¿de acuerdo? Para, digamos, limitar el no. Nos quitamos el no de la ecuación y que sea, oye, Manu, genial, pues sabiendo que, oye, que también te gustaría pertenecer al equipo, que para mí es un honor, te voy a comentar las dos opciones que tenemos de cara a acceder al programa. Yo ya le he dicho dos opciones, no le he dicho que si quiere acceder, que si puede, que si tal, de esta manera, no. Tenemos dos opciones, sabiendo que, oye, tú me acabas de decir, pues me lo has dicho tú hace 5 segundos, que quieres pertenecer y acceder al programa, yo te voy a dar las dos opciones que tenemos de cara a acceder, si son más, pero siempre, digamos, contundentes a, oye, el cliente ya te ha dicho que sí, tú simplemente le vas a dar visibilidad de qué opciones y qué maneras tenemos de cara a acceder. Cuando tú le planteas dos y le dices, vale, Manu, pues la primera de todas sería el valor único, por así decirlo, de 1.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, lo que sea, o bien, Manu, en tu caso, ¿vale?, contamos con la posibilidad de poder fraccionar el valor total en 12 cuotas de X. Le has dado dos opciones. En la cabeza del cliente, ¿qué hay? Dos opciones. No está el no, ¿de acuerdo? Hemos reducido la probabilidad de que el cliente diga, no, pues no quiero comprar, no. Es que me has dicho que sí y yo te he dicho las dos maneras que hay, ¿vale? Es muy importante este punto y personalmente ha sido algo que el noviembre de 2023 me hizo cerrar 94 ventas en un solo mes y es gracias a esta estructura. ¿Cuál sería el punto 8? Manu,
la fase donde si después de todo esto, que obviamente la probabilidad de que haya objeciones es bastante baja, y nosotros acostumbrábamos incluso en el mayor punto de los casos a cerrar sin objeciones, pues la visibilidad estaba dada gracias a la estructura. Si hay objeciones ya tendríamos que pasar al punto de rebatir y sobre todo resolver esas objeciones. Es algo que le da miedo a mucha gente, pero si entendemos que las objeciones, por así decirlo, al final lo único que denotan es o falta de confianza, y la falta de confianza lo que es falta de visibilidad. Porque hay un ejemplo muy bueno, Manu, que si yo te digo, Manu, estoy vendiendo un Ferrari de 200.000 euros, ¿tienes el dinero ahora mismo? Seguramente pues, el porcentaje sea que no. Pero si yo le digo a Manu que, oye, que tengo abajo un Ferrari y, coño, el precio que se lo puedo dejar es a 10.000, aunque Manu no tenga ese valor, Manu lo primero que va a hacer va a ser salir corriendo de casa, ir a buscar o a encontrar esos 10.000 euros de cualquier manera porque sabe que está adquiriendo un Ferrari a un valor muy, muy, muy rentable. Entonces, al final las objeciones no hay que tenerles miedo, simplemente es saber darle el valor y la visibilidad correcta a tu producto y servicio, denotando que finalmente podrás satisfacer las necesidades que el cliente venía buscando. Así que sin más dilación, aquí podéis ver finalmente nuestra famosa estructura de llamada que tanto dinero nos ha hecho facturar, 4 millones de euros tanto a nosotros como a todos nuestros alumnos. Y es importante el hecho de destacar sobre todo todos los puntos que tienen una coherencia para poder transicionar y llevar al cliente por todas las fases de la llamada para que al final la probabilidad de la ejecución sea mucho más alta que la probabilidad de no ejecución. ¿De acuerdo? ¿Qué te ha parecido la clase, Manu? Espectacular, ninguna duda. ¿Te ha gustado? Sí, todo claro. Estructura muy ordenada. Yo supongo que también se podrá, digamos, jugar un poco. Sí. Digamos, el poder personalizar un poquito totalmente las estructuras y tener adaptarlo a ti, tus tácticas, efectivamente. Pero siempre es bueno tener un orden. Claro. Porque cuando tienes un orden vas claro, empiezo por aquí, sigo por aquí, sota, caballo, rey. Y lo que más me llama la atención es eso, el ir cerrando, digamos, posibles objeciones antes del final para luego al final no se te golpeen 3 o 4. Totalmente. Y tengas, digamos, el vía libre para poder, pues, saber si les puedes ayudar o no. Entonces, totalmente. La verdad que clarísimo. ¿Te ha gustado, sí, Manu? Espectacular. Oye, sí. Ha sido un placer, caballero, ¿eh? Igualmente, señor.